Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Miércoles 21 de enero de 2015, sean bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo como siempre todo el territorio nacional. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares con nuestro programa Diálogo con Ernesto López. Esta mañana, en medio de una serie de recomendaciones sobre la línea que deberán seguir las autoridades para frenar la ola de violencia, me acompañará el secretario de Gobernabilidad y Comunicaciones, Hato Asbun, para conocer sus impresiones sobre esta compleja realidad. Según las propuestas del Consejo de Seguridad Ciudadana, se necesita por lo menos unos 1.800 millones de dólares para echar a andar diversas medidas de prevención, represión del delito, como se ha planteado en el debate. Y la pregunta que surge con este panorama es cómo se va a financiar este plan. A ese análisis también vamos a sumar otros temas como la participación de la empresa privada, la Fiscalía y Justicia con el ideal de mejorar las labores del combate de la delincuencia. Así es que también vamos a aprovechar conocer las expectativas del gobierno de cara a la nueva composición política con respecto a las nuevas elecciones legislativas y municipales que vamos a tener los salvadoreños. Y como siempre, para ponernos desde luego en perspectiva de lo que vamos a abordar esta mañana, nos acompaña nuestra compañera Lorena Melara. Buenos días, Lorena. Adelante con tus detalles esta mañana de lo que vamos a hablar con nuestro invitado. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y para el secretario. Lamentablemente analizamos este tema en medio de un nuevo éxodo ocurrido ayer en Mexicanos, donde varias familias huyeron a consecuencia de amenazas de las pandillas. Casos como este enfatizan la necesidad urgente de nuevas medidas y ahí están las sugeridas por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia. Veamos. Trasladar a los cabecillas de pandillas al penal de máxima seguridad es la primera recomendación hecha efectiva en un plan de 124 acciones de represión y combate, medidas para las cuales en su visita el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dispuso apoyo. El secretario general está al tanto del sufrimiento de las y los salvadoreños, decenas de muertos por semana, y ha dicho claramente que el sistema de las Naciones Unidas está aquí para apoyar a este país y a su gente a resolver este problema una vez por todas. A esta interpretación se suma otra siempre de carácter internacional, con la llegada del equipo técnico del exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien rechaza cualquier negociación con grupos criminales. No se puede permitir tener un menor de edad cometer un crimen tan grave como lo es el asesinato y poder ser utilizado como las gangas como una manera de no ir preso. Pese al temor que vive el país, distintos sectores como la Iglesia Católica dan su voto de confianza al diálogo impulsado por el gobierno. Ernesto, la expectativa de la población es que la situación mejore en los próximos meses y habrá que esperar la efectividad de los planes. Como ya decíamos, se requieren varios millones de dólares para implementarlos. Con esto regreso contigo para el análisis. Adelante. Muchas gracias, Lorena, por darnos ese panorama de los temas y particularmente el que vamos a tener esta mañana con nuestro invitado, Hato Asbun, a quien le doy la más cordial bienvenida. Antes, quizás conocer cuál es el reporte que se tiene sobre el estado de salud del presidente. Ha habido mucha inquietud. ¿Cómo está el presidente? Bien. Lo que pasa, yo lo decía ayer también, porque me han preguntado varias veces y el presidente suspendió su tratamiento, su revisión anual a fin de año porque se tuvo que venir. Tuvo que venir para cerrar el año y para dar las instrucciones correspondientes para comenzar este año, que es lo que estuvimos haciendo al final del año cuando él regresó. ¿Y qué ha pasado en el Consejo? Bueno, que el Consejo ha trabajado durante este tiempo y seguirá trabajando porque hoy viene la ejecución de las propuestas, seguirá trabajando, se va a fortalecer y puede sufrir cambios y nadie, los planes nunca son cerrados, ni son para un día. En la medida de su ejecución, los aspectos particulares de un plan
se van modificando. En la prevención de violencia, que es una de las primeras áreas en donde se hacen recomendaciones, y son recomendaciones muy serias, que lo que pasa es que hay que generar oportunidades, empleo. Y para generar oportunidades de empleo hay que invertir, inversión pública y privada. Nunca en este país se había dado un planteamiento de Estado en lo que se refiere a la proyección y a las posibilidades de desarrollo de las mujeres. Trasladar a los responsables, a los cabecillas, a la cárcel de máxima seguridad. Eso ya se está haciendo, es una de las recomendaciones, pero eso estaba contemplado en el, digamos, en el plan ejecutivo, en el plan operativo del Ministerio de Justicia y Seguridad. Lo que no es que tuvo que esperar la recomendación. No, si es que el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad se está ejecutando desde el principio. Con esto también se fortalece. Por supuesto, aquí surgen recomendaciones, muchas de ellas similares a las que están planteadas. ¿Ha cambiado de posición respecto a la percepción de cómo está el fenómeno delincuencial en el país, el gobierno? Es que nosotros vamos analizando, por eso hay un componente que es el componente estadístico y el componente de inteligencia y el componente de investigación. Eso quiere decir análisis permanente. Cuando estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de análisis e interpretación cada momento de esa realidad que estamos viviendo. Y no es fácil. Entonces, puede ir modificándose, pero nosotros no estamos negociando con la delincuencia de ningún tipo. Nosotros estamos obligados a aplicar la ley en el marco del planteamiento de seguridad y en todos los aspectos de la vida nacional. En ese documento, cuando he tenido la oportunidad de leerlo, incluso en el mismo momento en que se hizo la presentación, se habló de la recuperación de territorios. Sí. ¿Qué respuesta tiene el gobierno ante ese comentario? Obviamente bastante contundente decir que en el país se ha perdido el control del territorio el gobierno, en este caso la autoridad. Es que no se trata de eso. A ver, hay que entender esto, y esto hay que entenderlo de manera muy realista. Cuando nosotros estamos hablando de recuperación del territorio, son conceptos que se refieren no a que tú has perdido el territorio, no es que ahí hay dominio de la pandilla. Eso no es así. Lo que se recupera es que no sucedan homicidios ahí. Ayer que no sucedan extorsiones ahí, que no sucedan actos delincuenciales ahí, porque se dan. Y eso no lo podemos estar, eso hay que superarlo, de eso se trata. No es que el territorio lo perdás, porque entonces estamos hablando de aquellos que dicen que este es un Estado fallido, y eso no es cierto. No es cierto, eso es falso, porque las condiciones para un Estado fallido son totalmente lo contrario de lo que hay aquí. Lo que estamos diciendo es que hay que recuperar, cuando hablamos de recuperar, es que ahí no se den actos delincuenciales. Si eso es así, ¿cómo se le puede llamar al éxodo de familias que huyen por amenazas de pandillas? Es que en el caso de ayer, por ejemplo, atestiguamos de nuevo otro éxodo de esta naturaleza, ¿no? Es que eso se está investigando. Yo nunca yo no especulo antes de terminar la investigación. Lo mismo pasa con la masacre que se dio ayer en Nahuizalco. Es necesario, absolutamente necesario, porque si no estamos en un círculo vicioso. Bueno, el pliego de recomendaciones... Este pliego de recomendaciones... hace énfasis en la necesidad de hacer de mejorar el clima de inversión para poder crear condiciones. Y dice concretamente, hay que crear 250,000 personas jóvenes empleadas. ¿Hasta qué punto el gobierno se va a mostrar receptivo de poder acatar ese pliego de recomendaciones? Nosotros hemos planteado con toda claridad que todas las propuestas que se puedan aplicar y que son necesarias para el país, bienvenidas sean. Si nosotros hemos estado abiertos, y eso es precisamente el espíritu del Consejo, es un espíritu de compromiso, es un espíritu de integración, es un espíritu de correlación ordenada y sistemática de fuerzas que nos permitan impulsar estos procesos. Entonces, las propuestas que se hagan
Bueno, ayer estuvimos ahí reunidos, el Consejo se reunió. El caso de los menores de edad, ¿no se puede tratar a un menor de edad como se está tratando hoy en día? Bueno, eso es un tema que se tiene que evaluar dentro de lo que es las leyes de la República, pero... Ahí está mi pregunta, los alcances que pueden tener esas recomendaciones. Bueno, pueden tener alcances importantes, yo no digo que no. Estamos tratando de correlacionar fuerzas para garantizar acuerdos, y los acuerdos son para ejecutarse, no son para guardarlos en una gaveta, porque tú tenés razón. Nosotros tenemos las interlocuciones que nos manda la ley. Nosotros no tenemos interlocución con lo que alguien pueda decir buenos o malos. Nosotros tenemos interlocución en el marco de la ley. Los medios de comunicación, también como podemos ser artífices de una buena sociedad, también nos podemos convertir a veces en artífices de una mala sociedad. ¿Cómo está la situación de delincuencia y de violencia en el país? Ese es donde ella lo pregunta cada rato porque le está dando seguimiento permanente a eso. Y te dicen, muy mal, el 70, 80%. Pero cuando preguntas cómo está la situación de delincuencia aquí en su barrio, en su comunidad, eso te disminuye casi en un 25 o 30%. Yo no digo que no sea problema serio. Lo que digo es que también hay que analizar el factor de la percepción. Por eso en el marco del Consejo se crea y se creó y trabaja una mesa que se llama, mesa de medios de comunicación, para garantizar que ellos, como grandes articuladores de la generación de la percepción y por lo tanto de la generación de los componentes de realidad en el país, trabajen a favor de superar el problema de la delincuencia y de la violencia en el país. ¿Cuál es la medida puntual con la que el gobierno ahora esta mañana puede escuchar el país de decir, este es mi primer compromiso? Evidentemente compromiso en todos los componentes, pero en todos. Te pongo un ejemplo, si vas a trabajar, incremento del acceso y de la retención escolar de niños, niñas, adolescentes de manera segura y con oportunidades de actividades para uso del tiempo libre. Meta, 300,000 niños adicionales acceden a la escuela, niños y niñas. Todo el compromiso, pero ya te lo decía al principio, la primera responsabilidad, la fundamental responsabilidad es la del gobierno. Nosotros no estamos evadiendo nuestra responsabilidad en todos los niveles. ¿Está dispuesto el gobierno a sacar al ejército a las calles? ¿Y no está en las calles? Pues. No, pero ya de manera más, digamos, permanente, que está de manera, contundente. Sí, es que está de manera permanente. Otra que me están sugiriendo. Pero está dentro del marco de la ley, apoyando a la Policía Nacional Civil. El tema del bloqueo de llamadas en los centros penales. Esa es una de las propuestas concretas que se hace, no solo como la búsqueda de un acuerdo con las compañías telefónicas. Ahora lo que se propone aquí es reformar la ley de telecomunicaciones para que eso sea una obligación de ley. No se puede pensar en el desarrollo sin hacer realmente un planteamiento de redistribución del ingreso. Eso tiene que ver, por supuesto, y está con base a la inversión. Nosotros necesitamos que se invierta en este país. Primero hay que estudiar las propuestas para hacer las críticas, porque me pareció sumamente irresponsable, porque aparte de todo eso no es cierto. Si hay aquí cuántas propuestas, hay más de 100 propuestas concretas con responsables, con la propuesta de financiamiento. ¿Contemplan la necesidad de llegar a un acuerdo fiscal? ¿Qué está esperando el gobierno? ¿Que se defina un poco el resultado de las correlaciones de fuerza en la Asamblea Legislativa? Me gustaría que en estos pocos minutos que nos quedan hablemos un poco de la expectativa que tienen frente a ese clima de gobernabilidad que va a tener que tener el gobierno para los próximos meses. Por supuesto. Bueno, el presidente de la República anunció que hay ya la negociación de un préstamo de 200 millones, fíjate, de 200 millones con el BID. Por cierto, vamos a tener una reunión junto con el secretario técnico, mi amigo Roberto Lorenzana, la próxima semana para este asunto con funcionarios, altos funcionarios del BID, para este asunto específico. El presidente ya lo anunció y que lo maneja, se maneja en el ámbito del Consejo. Por primera vez se maneja en el ámbito de un consejo que está integrado
por diferentes representatividades. Esa efectividad del pliego de recomendaciones, como lo que al gobierno le corresponde hacer por delante, va a depender mucho de la configuración de fuerzas políticas que van a dar las próximas elecciones, ¿cierto? ¿Qué expectativas hay alrededor de esto? Bueno, las expectativas que nosotros tenemos como gobierno son las expectativas que creemos que son las convenientes para el país. Nosotros como gobierno lo que tratamos y lo que buscamos y lo que deseamos es que quede una asamblea que tenga por encima los intereses del país, por encima de intereses de grupos de poder. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.